Y ese pasaje es Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Esa verdad primordial que nos enseña este texto de Eclesiastés 3 es la siguiente. Dios controla el momento y la duración de cada situación que enfrentas en tu vida diaria. Dios controla el momento y la duración de cada situación que enfrentas en tu vida diaria. Esto lo vemos en este hermoso capítulo de Eclesiastés 3. Y como ya me tardé un poquito aquí con mi confesión y penitencia, no vamos a leer el texto para empezar porque es un texto largo de 22 versículos, pero vamos a irlo leyendo y explicando y hablando de sus implicaciones prácticas conforme avancemos. Para que sepan hacia dónde vamos, este texto se puede dividir en tres partes. Aquí en Eclesiastés capítulo 3 encontramos tres partes del control de Dios sobre los tiempos de tu vida que te enseñan a vivirla en temor a Él. Tres partes del control de Dios sobre los tiempos de tu vida que te enseñan a vivirla en temor a Él. Tres partes del control de Dios sobre los tiempos de tu vida que te enseñan a vivirla en temor a Él. Aquí vemos en primer lugar la descripción del control de Dios sobre los tiempos, versículos 1 al 8. La reflexión del control de Dios sobre los tiempos, versículos 9 al 15. Y finalmente, en tercer lugar, la ilustración del control de Dios sobre los tiempos, en los versículos 15 al 22. La descripción, la reflexión y la ilustración. Veamos la primera, versículos 1 al 8, la descripción del control de Dios sobre los tiempos. La descripción del control de Dios sobre los tiempos. Observen el capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Observen lo que dice aquí este hermoso versículo que resume el contenido del capítulo. Todo tiene su tiempo. Esa palabra tiempo en el hebreo significa un punto de tiempo específico, un momento. Todo tiene su momento. Y observen el resto del versículo. Todo tiene su tiempo o su momento, y todo lo que se quiere debajo del cielo, esta frase debajo del cielo se refiere a la vida humana aquí en la tierra, la vida diaria. Todo lo que se quiere debajo del cielo, observen las últimas tres palabras del versículo 1, tiene su hora. En el hebreo esa palabra hora se refiere al lapso de tiempo. En otras palabras, todo lo que queremos y hacemos en nuestra vida diaria tiene un momento y duración específicos. Esos momentos y la duración de esos momentos están bajo el control de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Observen lo que dice los versículos 10 y 11. Eclesiastés 3, versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Observen el trabajo que Dios ha dado. Versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quién lo hizo hermoso? Dios. ¿En el tiempo de quién? De Dios. Esto muestra que toda situación que vivimos en la vida, el momento en el que enfrentamos cualquier situación en particular, la duración específica que dura cierta situación, está ahí porque así Dios lo dispuso, Dios lo controla. Y esta verdad gloriosa la reitera, por ejemplo, Pablo en Hechos 17, versículo 26. Hechos 17, 26, predicando ahí en Atenas, recuerdan, Pablo dijo en Hechos 17, 26, hablando de Dios, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y escuchen esto, hablando de Dios, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora aquí en los versículos 2 al 8 de Eclesiastés 3, encontramos ejemplos de situaciones que Dios dirige en tiempos diferentes. Aquí en Eclesiastés 3, versículos 2 al 8, hay 14 contrastes que ilustran la totalidad de la vida. 14 contrastes. En otras palabras, como lo dijo en el versículo 1, todo lo que enfrentas en la vida sucede en un tiempo determinado. Y ese tiempo es determinado por Dios. Observen cómo inicia esta lista, versículo 2. Eclesiastés 3, versículo 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Detengámonos ahí.
Aquí están las dos tapas, por así decirlo, de la vida física. La vida comienza, específicamente, la vida en la tierra comienza al nacer y se acaba al morir. Y como lo explicamos en el versículo 1, Dios es el que controla el momento en el que nace una persona y el momento en el que muere una persona. Ahora, que quede claro, la perspectiva aquí de Salomón es a partir del momento en el que estamos ya aquí, digamos, en la tierra, fuera del vientre de nuestra madre, porque sabemos que la Biblia enseña que somos seres humanos desde el momento de la concepción, que quede claro eso. Pero la vida en la tierra comienza al nacer y se acaba al morir. Y como lo explicamos en el versículo 1, Dios es el que controla el momento en el que nace una persona y el momento en el que muere una persona, y solo Dios controla el tiempo que pasa entre ambos acontecimientos. A eso le llamamos a qué edad murió. Dios determina cuándo nacemos, cuánto vivimos y cuándo morimos. Dios controló el momento en el que naciste, y esto implica en qué familia naciste, los padres que Dios te dio, las circunstancias en las que naciste, el lugar en el que naciste, y Dios también controla el momento en el que morirás. Y Dios controla cuántos años van a pasar entre tu tiempo de nacer y tu tiempo de morir. Y así como Dios controló cada detalle de tu nacimiento, Él controla cada detalle de tu muerte. ¿Cómo vas a morir? ¿Cómo vas, si eres un creyente genuino, cómo te va a llevar Dios al cielo a través de la muerte física o quizás algunos de nosotros a través del rapto? Ahora, observen el final del versículo 2 y hasta el versículo 8. Aquí encontramos diferentes situaciones que se encuentran entre el tiempo de nacer y el tiempo de morir. Como lo vimos en el versículo 1, Dios controla el momento y la duración de cada una de estas situaciones que enfrentamos en la vida. Algunas de estas situaciones son agradables y otras desagradables. Observen, hermanos queridos, la objetividad, la transparencia con la que habla aquí el Espíritu de Dios. No maquilla la realidad. Esta es la vida real. Nada de que, como algunos erróneamente piensan y enseñan, la vida es un espejismo, una ilusión, la muerte no es real. No, es real. Véanlo aquí en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Versículo 3. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Detengámonos ahí. Aunque curar y edificar en general son situaciones que son más agradables, matar y destruir también son situaciones que son parte de la vida. Ahora, debemos aclarar que aquí Eclesiastés capítulo 3 no está diciendo que hay tiempo para pecar. No está diciendo que hay un tiempo para pecar. Esto no justifica el pecado. No, nunca. Lo que está diciendo es que vivimos en un mundo en el que la muerte y el matar son una realidad. Simplemente está afirmando, describiendo una realidad. ¿Por qué? ¿Por qué es que vivimos en un mundo en el que la muerte y el matar son una realidad? Porque vivimos en un mundo afectado por el pecado, afectado por la maldición de Génesis 3. Esto lo vemos en el versículo 20, obsérvenlo, aunque lo veremos, planeamos verlo en un momento de detalle. Vean lo que dice Génesis 3:20. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Por qué? Porque este es Génesis 3, cuando Dios maldijo a Adán, recuerdan, y le dijo, polvo eres, al polvo volverás. Vivimos desde Génesis 3 hasta prácticamente que el Señor regrese y suavice los efectos de la maldición en el milenio aquí en la tierra. Vivimos en este momento bajo los efectos del pecado y la maldición de Génesis 3, y por eso es que vemos las situaciones desagradables de Eclesiastés 3, 2 al 8. Observen otro contraste en el versículo 4. Tiempo de llorar, Eclesiastés 3, 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar, en el hebreo estar de duelo, y tiempo de bailar. Observen que aquí en Eclesiastés 3, 4 encontramos respuestas diferentes a situaciones diferentes. Lloramos y estamos tristes cuando alguien muere o cuando hay una situación dolorosa, decepcionante, de sufrimiento. Claro que preferimos reír y bailar
en lugar de llorar y estar tristes por la muerte de alguien o por una situación de sufrimiento? ¿Quién de nosotros no prefiere estar celebrando en una boda, una graduación, un cumpleaños o una comida con personas que queremos, en lugar de estar en un velorio o en un hospital porque la salud de alguien está mal? Pero aún el momento y duración de esas situaciones que nos llevan a las lágrimas y al dolor ocurren cuando Dios quiere y por el tiempo que Dios quiere. Observen otras situaciones que enfrentamos en la vida. Versículo 5. Tiempo de esparcir, o en el hebreo de aventar piedras, y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. ¿Realmente no estamos aquí seguros de lo que significa esparcir piedras y juntar piedras? Al principio del versículo 5, realmente los comentaristas no saben. Pero estos dos versículos, 5 y 6, parecen apuntar a momentos relacionados con posesiones y personas. Posesiones y personas. Dios nos concede, de acuerdo con Eclesiastés 3, 5 y 6, Dios nos concede tiempos en los que ganamos ciertas posesiones. A lo mejor por un trabajo que Dios te dio, alguien te regaló algo y adquieres posesiones. Dios nos concede también tiempos en los que cultivamos ciertas relaciones con personas. Conoces a personas nuevas y forjas relaciones y ganas amistades, relaciones. Y también hay momentos en los que perdemos ciertas posesiones por mal uso del dinero, porque el trabajo cambió, el ingreso cambió. Hay que vender. No necesariamente está diciendo que es por algún pecado. Es probable que en ocasiones sea por pecado, en otros no necesariamente por pecado. También perdemos relaciones con ciertas personas, a veces por situaciones de pecado, otras veces no, a veces se mudaron de lugar y perdemos en cierta manera esa relación o esa cercanía. Y estos versículos 5 y 6 nos recuerdan, escuchen esto, que las posesiones y las relaciones humanas, como las conocemos aquí en la tierra, son temporales. Las posesiones y las relaciones humanas, como las conocemos aquí en la tierra, son temporales. Inclusive el matrimonio. ¿Se acuerdan de Mateo 22? Nos dice que el matrimonio no es por toda la eternidad. Es una relación temporal. En el cielo seremos como los ángeles que no se casan y se dan en casamiento. Versículo 7 continúa. Nos da otras situaciones. Eclesiastés 3:7. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Observen las palabras romper y callar. Probablemente se refieren a mostrar tristeza cuando alguien moría, como en Job 1, versículos 12 y 13. En la época del Antiguo Testamento, si tu ser querido sufría o moría, rompías tu ropa. Ese es a lo que se refiere la frase, recuerdan, en Reina Valera 60, se rasgó las vestiduras. En la época del Antiguo Testamento, si tu ser querido sufría o moría, rompías tu ropa para mostrar tu tristeza. Y la gente que te acompañaba para apoyarte o consolarte en ese momento se callaba, no decía nada. Así lo hacían en esa sociedad del Antiguo Testamento. En el versículo 7, el tiempo de coser y el tiempo de hablar parecen referirse al momento en el que el luto se acababa. Y observen el último contraste, versículo 8. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. De nuevo, esto no significa que el pecado se justifica. Simplemente es una descripción de dos situaciones opuestas, extremas, que enfrenta una persona a lo largo de su vida. Y el versículo 8 resume una verdad muy importante. Esta verdad la vemos en los versículos 2 al 8, pero escuchen con atención. Esta es la verdad que resume el versículo 8. Vivir en este mundo de pecado es una mezcla de momentos de gozo y también de sufrimiento. Vivir en este mundo de pecado es una mezcla de momentos de gozo y también de sufrimiento. Y escucha, nadie se escapa. Aún nuestro amado Señor, el Dios hombre perfecto, enfrentó
momentos, podríamos decir, obvio, más de sufrimiento que de gozo, pero por la gracia común de Dios hay implicaciones y muestras en el texto de los evangelios que apuntan a que el Señor no necesariamente estuvo sufriendo todo el tiempo, pero la implicación es que la mayor parte del tiempo sufrió. Algo interesante es que no se registra en la Biblia que el Señor sonrió o se rió en algún momento, y probablemente por ser Él el Dios santo, santo, santo y estar rodeado de tanto pecado, eso lo llevó a probablemente vivir en sufrimiento más que en gozo, y de hecho la Biblia lo llama, Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero vivir en este mundo de pecado es una mezcla de momentos de gozo y también de sufrimiento. Vivimos momentos en los que disfrutamos de la gracia común de Dios, quiere decir, de su amor que no merecemos. Momentos en los que disfrutamos la gracia común de Dios en gozo. Y también vivimos momentos en los que enfrentamos algo de los efectos del pecado en el sufrimiento. Y si tú eres una persona que no conoce a Cristo, el sufrimiento en tu vida es una probada, una micro gotita de lo que te espera en el infierno si mueres sin arrepentirte. Y si tú eres salvo, los momentos de gozo son una micro gota de lo que te espera en la gloria del cielo, en gozo. Dicho de otra manera, a lo largo de la vida, Dios nos concede muestras, ya lo dijimos, de su amor inmerecido y muestras de lo que merecemos debido a nuestro pecado. Y lo más importante de todo esto es que Dios controla el cuándo y el cuánto de cada situación que enfrentamos. Realmente el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, todo. Y como cristianos sabemos que no nos va a dar más de lo que podemos resistir. 1 Corintios 10:13. Él nos mete al horno del sufrimiento, Él controla el calor del horno y Él controla por cuánto tiempo nos quiere allá adentro, y ninguno se le va a quemar, entre comillas. Dios nunca se distrae ni dice, ay, se me pasó la mano, se me quemó lo quería allá adentro, pero se me pasó de tiempo, fue demasiado calor y no aguantó, se me chamuscó. Esto nunca le pasa a Dios, porque Él es perfecto, santo y nunca se equivoca. Entonces, aquí en Eclesiastés capítulo 3, vemos 3 partes del control de Dios sobre los tiempos de tu vida que te enseñan a vivirle en temor a Él. Acabamos de ver la descripción del control de Dios sobre los tiempos, versículos 1 al 8. Ahora veamos la reflexión del control de Dios sobre los tiempos, versículos 9 al 15. La reflexión del control de Dios sobre los tiempos. Aquí en los versículos 1 al 8, Salomón describió cómo Dios controla todo lo que vivimos. Y ahora en los versículos 9 al 14, vemos una reflexión de cómo nos afecta esta realidad de que Dios controla todo lo que vivimos. Versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana o se esfuerza en el hebreo? Respuesta: ninguno. La idea del versículo 9 es que el esfuerzo que hacemos por todo lo que hacemos en la vida, todo el esfuerzo que realizamos para enfrentar las situaciones de los versículos 2 al 8, no sirve de nada. ¿Por qué? Observen la respuesta, versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Este versículo 10 indica el control de Dios sobre las actividades que tenemos. Aquí tenemos el control de Dios sobre cada situación que enfrentamos en la vida. Toda situación que enfrentamos sucede porque Dios quiso, sin que Dios apruebe el pecado o sea responsable por el pecado. Un versículo que ilustra esto, recuerdan, es Mateo 10, 29 y 30. Escuchen lo que dice Mateo 10, 29 y 30, el Señor hablando. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Pajarillos insignificantes en ese entonces. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Sin vuestro Padre. Sin en el griego significa sin su conocimiento y sin su consentimiento. Y agrega en el versículo 30, Mateo 10, 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. En otras palabras, cada detalle de tu vida cotidiana, hasta lo más minúsculo, es conocido y controlado por Dios. Y el versículo 11 aclara algo muy importante, obsérvenlo. Eclesiastés 3, versículo 11.
todo lo hizo hermoso, en el hebreo correcto o apropiado, en su tiempo. En otras palabras, todo lo que enfrentas en tu vida diaria sucede porque Dios así lo quiso. Y sucede en el momento correcto, en el momento apropiado. ¿En el momento correcto para quién? Preguntamos. Para Dios, por supuesto. Vean de nuevo el versículo 11. Todo lo hizo hermoso, correcto o apropiado en su tiempo. Si somos honestos, no es en nuestro tiempo muchas veces, particularmente cuando sufrimos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, Señor, me quitaste este ser querido? Fue demasiado pronto. Pero hermanos, otra vez todo lo hizo hermoso en su tiempo, lo hizo correcto, fue el momento correcto de Dios. Esta verdad del versículo 11 de que todo lo hizo hermoso, correcto, apropiado en su tiempo, en el tiempo de Dios, es una verdad tan importante que si nos sometemos a esta verdad, Dios te va a fortalecer para enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Aunque no lo entendamos, aunque pensemos que no es el momento correcto es el momento que Dios determinó, porque Él es sabio y nosotros no. Él es santo, no se equivoca y nosotros somos pecadores y sí nos equivocamos. Y su perspectiva es perfecta, eterna, panorámica, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, y la nuestra es miope, infinitamente miope comparada a la perspectiva gloriosa, perfecta de Dios. Entonces vean el versículo 11, dice aquí, todo lo hizo correcto, apropiado en su tiempo, todo. ¿Por qué sigues soltero? Porque es el tiempo de Dios. ¿Por qué te casaste cuando te casaste? Aun cuando te hubieras casado pecando, porque fue el tiempo de Dios. De nuevo, aunque Dios no aprueba ni es responsable por el pecado. Entonces, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué significa esto? Que todo ser humano sabe que hay más que tan solo esta vida física. Por eso dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Por qué es que todo ser humano sabe que hay más que tan solo esta vida física? Porque Dios ha hecho que estemos conscientes de esto. Sabemos que esta vida no es el fin, creyentes e incrédulos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con entender que el Señor tiene un tiempo correcto para todo lo que vivimos a diario? Respuesta, que anhelamos que lo que somos y hacemos dure por toda la eternidad. Dios nos creó como seres eternos. Y hermanos, seamos honestos, hay momentos en la vida que dices, me encantaría que esto durara por toda la eternidad, sobre todo los agradables, ¿no es cierto? Cuando estás con tu hijo, con tu nieto, cuando estamos deleitándonos con la palabra de Dios, con hermanos que amamos, momentos que Dios en su gracia común nos da, dices, ¿cómo quisiera que esto nunca acabara? ¿Por qué? Porque Dios nos creó con este sentido de lo eterno. Pero el versículo 11 también dice, observen, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué significa esto? Que aunque anhelamos que lo que somos y hacemos dure por toda la eternidad, como seres humanos no tenemos la capacidad de entender el plan eterno de Dios. Y como no podemos conocer el plan eterno de Dios, vivimos con un sentido de insatisfacción. Por eso en el versículo 9 dijo que no servía de nada esforzarnos para llegar a cierta situación o enfrentar todo lo que vivimos en la vida. Quisiéramos, por ejemplo, que nuestro querido don Fer Mayén nos siguiera llenando de gozo con su vida. Como ustedes saben, el Señor lo llevó a la gloria hace unos días. Pero en el tiempo correcto de Dios, Dios quiso dejarnos sin Él y llevarlo al cielo. Y por un lado, encontramos consuelo en saber que Dios hizo lo que quiso en el momento correcto para Dios y que Dios está cumpliendo sus propósitos eternos, pero al mismo tiempo, por otro lado, estamos incómodos, insatisfechos, porque no conocemos cómo la vida de don Fer encaja en el plan eterno de Dios. Y eso encima de la tristeza de que no esté con nosotros. Y ahora en los versículos 12 y 13
vemos un consejo para disfrutar de la vida. Este consejo es un consejo para disfrutar de la vida a pesar de que no conocemos los planes eternos de Dios y a pesar de que estamos insatisfechos porque todo lo que enfrentamos en la vida sobre la tierra no dura. Versículo 12, observen lo que dice. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Versículo 13, y también que es don o regalo de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Obviamente esto no apunta a entregarnos al placer pecaminoso, a la borrachera, a la glotonería. Es lo mejor en la vida, no es lo que está diciendo obvio. Lo que está diciendo aquí en Eclesiastés 3, 12 y 13 es esto. Disfruta de los momentos agradables de la vida porque Dios te regaló esos momentos. Disfruta de los momentos agradables de la vida porque Dios te regaló esos momentos. Dios muestra su gracia común, su amor inmerecido, al concederle al hombre disfrutar de momentos agradables, de tiempos agradables. Esto es lo que Pablo dijo en Hechos 14, 17. Cuando dijo ahí en Hechos 14, 17 que Dios muestra su bondad, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Obviamente esto no significa que pecas para disfrutar. Disfrutas sin pecar. Observen esta idea en el versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. La idea es eterno en el hebreo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Vean qué verdad. En otras palabras, observen la frase, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, es eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios. ¿Qué significa esto? Que nadie puede cambiar ni estorbar lo que Dios hace. Y esta realidad tiene un propósito al final del 14, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿Qué significa temer a Dios? Dos aspectos, dos componentes, como lo hemos explicado en otras ocasiones. Temer a Dios significa, por un lado, que le tienes un asombro reverencial. Quedas boquiabierto en reverencia a Él ante ver lo glorioso que es Él, santo, sabio, justo, etc. Temer a Dios significa, por un lado, que tienes un asombro reverencial y por otro lado, que tienes un miedo saludable de pecar. Es correcto, un miedo saludable de pecar, que muchas veces estamos viéndonos tentados a pecar y la realidad es que nos revenamos porque decimos, ay, si me meto ahí, yo no voy a jugar con Dios, no quiero que me juzgue, eso es saludable. Entonces, lo que dice aquí el versículo 14 es lo siguiente: entender que las situaciones que Dios trae a tu vida diaria, nadie las puede cambiar ni impedir, debe llevarte a reverenciar a Dios y obedecerlo. Entender que nadie puede cambiar ni impedir lo que Dios nos hace vivir a diario, debe llevarnos a quedar asombrados ante lo sabio, lo poderoso, lo perfecto, etcétera, que es Él, y tener miedo de pecar contra Él para evitar su juicio. Y debemos aclarar de nuevo que Dios no es responsable del pecado ni lo aprueba. Y nuestra responsabilidad es ser proactivos en obedecerlo, no cruzarnos de brazos en una pasividad pecaminosa. No es que decimos, bueno, como Dios es soberano, estoy en medio de esto, pues ya, Señor, hágase tu voluntad. No, la respuesta es, debo obedecer lo que dice la Biblia en esta situación. Esa es la respuesta siempre. Debo ser obediente, no importa la situación en la que Dios te coloque. Observen el versículo 15. Aquí el versículo 15 enfatiza esta verdad de que solo Dios es el que puede cambiar algo y nadie más. Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Una pausa ahí. El principio aquí de nuevo es, Dios es el único que puede cambiar algo. Si una situación cambia, es porque Dios así lo quiso. Esto nos humilla.
nos humilla, debe llevarnos a confiar en Dios, nos humilla, saber que hagamos lo que hagamos. Si Dios quiere colocarnos en una situación, nada lo va a cambiar, nada lo va a estorbar. Y no entendemos cómo esa situación encaja dentro del plan eterno de Dios. Entonces aquí en Eclesiastés capítulo 3 vemos 3 partes del control de Dios sobre los tiempos de tu vida que te enseñan a vivirle en temor a Él. Ya vimos en primer lugar la descripción del control de Dios sobre los tiempos, versículos 1 al 8. Ya vimos en segundo lugar la reflexión del control de Dios sobre los tiempos, versículos 9 al 15. Y concluyamos en tercer lugar con la ilustración del control de Dios sobre los tiempos. La ilustración del control de Dios sobre los tiempos, versículos 15 al 22. Aquí Dios va a mostrarnos 2 situaciones que ilustran su control sobre los tiempos. En primer lugar, nos lo va a ilustrar en la injusticia sobre la tierra, versículos 15 al 17, y en segundo lugar, en la muerte, versículos 18 al 22. Y observen, hermanos, hasta aquí esto debe animarnos, pero viene aquí algo aún muy, muy alentador, porque en los versículos 15 al 17, Salomón responde una pregunta, como lo dijo un comentarista. Acabamos de ver aquí hasta el versículo, hasta la primera parte del 15, muy bien, Eclesiastés 3, 1 al 15, entendemos que Dios controla cada detalle de cada momento, la duración de cada momento de la vida diaria. Entendemos que no entendemos, nos queda claro que no podemos entender cómo encaja cada detalle de la vida diaria con el plan eterno de Dios. No lo podemos cambiar, no lo podemos estorbar, Dios está en control, pero ¿cómo podemos vivir satisfechos bajo la opresión del poder político corrupto? ¿Escuchaste bien? Eso es lo que dice el texto, parece que lo escribió hace una hora. ¿Cómo podemos vivir satisfechos bajo la opresión del poder político corrupto? Realmente estas verdades también se pueden aplicar, creemos, a una esposa a lo mejor que está sufriendo por un marido que está viviendo en pecado y ella está buscando esforzarse, pero él está siendo un hombre que está pecando y afecta su pecado a su esposa y su esposa se encuentra, por así decirlo, en una situación oprimida de sufrimiento, quizás un trabajador, quizás en tu trabajo tú estás buscando honrar a Dios y tienes ahí un jefe o un compañero de trabajo que te está atacando y calumniando. O sea cual sea tu situación, eres una persona que está buscando honrar a Dios y te están tratando de manera injusta. ¿Cómo? ¿Cómo explico esto? Observen la respuesta desde el final del versículo 15 hasta el 17. Versículo 15 al final. Y Dios restaura lo que pasó. Una mejor traducción a partir del hebreo y por el contexto es esta. Y Dios busca lo oprimido perseguido. Y Dios busca lo oprimido perseguido. En otras palabras, aquí hay 2 verdades implícitas. Dios, por un lado, sabe lo que está viviendo el que está siendo tratado de manera injusta. Y número 2, Dios va a actuar. No se va a quedar con los brazos cruzados. Observen cómo lo explica Salomón, versículo 16. Vi más debajo del sol. Recuerden, debajo del sol significa simplemente la vida aquí en la tierra. Dice Salomón, versículo 16, vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Observen la frase ahí, vi más debajo del sol, en lugar del juicio. El lugar del juicio aquí se refiere al lugar donde los jueces emiten sus juicios. En nuestra época sería un ministerio público, un tribunal, una corte. Lo que dice el versículo 16 es que el lugar donde debe prevalecer la justicia hay corrupción. Por eso dice ahí en el versículo 16, véanlo de nuevo, vi más debajo del sol, aquí en la tierra, en lugar del juicio, donde debe haber justicia, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad, corrupción, injusticia, impunidad. Y les recuerdo, hermanos, que Salomón escribió estas palabras allá por el 940 al 931 antes de Cristo. Hace 29 siglos Salomón vivía lo que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque la vida después de Génesis 3 es igual. Pecamos igual. Diferentes generaciones lo expresamos quizás de manera diferente dependiendo de la cultura, pero es igual.
Y ante esta realidad, observen lo que dijo Salomón, versículo 17, Eclesiastés 3:17. Y dije yo en mi corazón. Recuerden, el corazón significa en la Biblia los deseos o la voluntad, pensamientos y sentimientos. Voluntad, pensamientos y sentimientos. Entonces Salomón aquí está reflexionando. Y versículo 17 nos dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque, escuchen esto, allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. En otras palabras, Dios va a juzgar esa injusticia del versículo anterior, esa corrupción a su tiempo. De acuerdo con este texto, ¿cómo entonces somos consolados ante la realidad de la injusticia, la opresión, la impunidad, la corrupción que afecta a tantas personas? Recordando tres verdades. Número uno, recordando que Dios sabe que está pasando. Dios sabe que está pasando. Lo acabamos de ver ahí en el versículo 15. Dios restaura lo que pasó. Dijimos que una mejor traducción es que Dios busca al oprimido, perseguido. Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe que está pasando y escuchen, Él conoce los detalles mejor que nadie. Porque Él es el Dios que escudriña la mente y el corazón. Él es el Dios que ve, como lo llamó Agar en Génesis 16. ¿Recuerdan cuando Saraí la estaba tratando mal y Agar huyó y se le apareció Dios en su misericordia? Y Dios sabía la aflicción injusta que estaba sufriendo la esclava Agar porque su ama Saraí le estaba afligiendo. Y Agar dijo, tú eres Dios que ve, el Roi, recuerdan, el omnisciente en hebreo, el que todo lo sabe, nadie puede esconderse de Él. Recuerden Jeremías 23, ¿esconderá alguno en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, los cielos y la tierra? Respuesta, claro. Número 2, somos consolados ante la corrupción, la impunidad, al recordar que Dios permite la injusticia, la corrupción para cumplir sus propósitos perfectos. Dios permite la injusticia, la corrupción para cumplir sus propósitos perfectos. Eso lo vemos ahí en el versículo 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allá hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Recuerden, Dios nunca es responsable de esa corrupción y la prueba. Recuerden, hermanos, Dios permite, y aún como una ilustración, la ilustración más clara de este principio, la crucifixión. La crucifixión desde el punto de vista humano, desde el punto de vista moral, legal, fue la peor atrocidad, la peor expresión de injusticia que la humanidad ha conocido. Matar, ejecutar al perfecto, al Hijo de Dios, al Dios hombre, el perfecto, matarlo como si fuera de lo más bajo de los criminales, porque recuerden que la crucifixión en esa época era un método de ejecución para los criminales más viles, lo peor de los criminales. Y Dios lo permitió para cumplir sus propósitos perfectos. Y número 3, somos consolados ante la corrupción, la impunidad, al recordar que Dios va a juzgar esa injusticia en su tiempo. Al recordar que Dios va a juzgar esa injusticia en su tiempo. Lo vemos ahí en el versículo 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allá hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. A su tiempo. Ahora en el versículo 18, Salomón entra a un tema final en esta sección. Va a ilustrar ahora ese control de Dios sobre los tiempos con la muerte. Y observen cómo concluye el capítulo, versículo 18. Salomón dice, dije en mi corazón, es así por causa. Esa frase es así por causa, quizás se traduce mejor en el hebreo acerca de. Acerca de. El texto dice, véanlo, versículo 18, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias,
un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, o en el hebreo nada o aliento. ¿Qué es esto? Aquí los versículos 18 y 19 enseñan que los animales y las bestias se parecen en algo, que son mortales, mueren. Ahora, que quede claro, seguramente han oído algún testigo de Jehová usar este texto para decir que no existe el infierno. Ese es un error. Aquí simplemente está afirmando una realidad desde el punto de vista humano. No está diciendo que cuando una persona muere deja de existir como si fuera un animal. No, nos acaba de decir en el versículo 11 que el hombre sabe que esta vida física no es el final. Y en otros textos bíblicos se confirma esta verdad de que hay vida después de la muerte, o en el cielo o en el infierno. Por ejemplo, ¿recuerdan Mateo 25, 46? Allá al final del juicio de las ovejas y los cabritos, nos dice en Mateo 25, 46, hablando de los incrédulos, los cabritos ahí, Mateo 25, 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que son declarados justos por la fe en Cristo únicamente. Entonces, la única manera de disfrutar de la resurrección para vida eterna es que Dios te perdone tu pecado mediante la fe únicamente, en base a la vida, muerte y resurrección de Cristo únicamente, no por tus obras, no por nada que hagas. Es venir reconociendo tu pecado, arrepintiéndote de tu pecado y creer en Él. Ahora, observen cómo el versículo 20 explica con otras palabras esta semejanza entre los seres humanos y los animales. Eclesiastés 3, versículo 20. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Esta realidad nos debe humillar. Desde el punto de vista de Dios, no eres el gran licenciado, ni el hombre de negocios exitoso, ni el famoso, ni el influyente, ni el triunfador, ni eres la mejor vestida, ni eres la mejor abuela del mundo, ni eres el que va a cambiar a México en unos años, ni eres la guapa y piadosa con la que todo soltero piadoso se quiere casar. A los ojos de Dios, en términos materiales, eres polvo y volverás al polvo. Eso somos en términos materiales. Este versículo nos recuerda la verdad de Génesis 3:19. Ya lo dijimos, cuando Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Por qué le dijo esto Dios a Adán? Porque Adán pecó. En otras palabras, Adán iba a morir físicamente porque había pecado. Y esto, recuerden, nos afecta a todos. Escuchen, a todos. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y de acuerdo con la Biblia, ¿saben por qué morimos? Porque estamos bajo la maldición de Dios debido a nuestro pecado. En otras palabras, si dudas de que el hombre es pecador, simplemente ve la realidad de la muerte. Esta es una gran herramienta evangelística cuando te encuentras con alguien de que yo no creo en el pecado. Ah, ¿no? ¿La gente muere? Sí. ¿Sabes por qué muere? Porque es pecadora. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Y si no te arrepientes vas a morir en la eternidad de tormento. ¿Qué es eso? La muerte, recuerden, en la Biblia significa separación. Y vas a quedar separado eternamente allí, en el infierno. Aún la muerte física es una separación entre la parte material del hombre, el cuerpo, y la parte inmaterial, el alma o espíritu, que son sinónimos. Entonces, el hecho de que morimos físicamente confirma que somos pecadores y que estamos bajo el juicio temporal de Dios. Y para ti que no te has arrepentido y creído en el Señor Jesucristo, si tú mueres en esa condición, en el momento de tu muerte, este juicio temporal bajo el que vivimos se convierte en juicio eterno en el infierno. Y para aquellos que conocen a Cristo en el momento en el que mueren, este juicio temporal de vivir bajo la maldición de Génesis 3 se convierte en bendición eterna en el cielo con Cristo.
Ahora observen cómo concluye aquí Salomón, versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Respuesta, Dios. Dios lo sabe porque creó al hombre para que fuera eterno, versículo 11. Esta pregunta del versículo 21 muestra lo limitados que somos. Piensen en esto. Lo que el texto está diciendo es lo siguiente aquí en Eclesiastés 3:21. Desde el punto de vista humano, vemos a un ser humano y a un animal morir y se ven igual. ¿En qué sentido? Dejan de respirar y punto, ¿no es cierto? Tú no ves cuando muere una persona, mira, ahí va el alma, va al cielo, ahí va la alma del incrédulo, va al infierno. No, tú lo ves desde el punto de vista físico humano y se ven igual, ¿no? Un animal deja de respirar, un ser humano deja de respirar. De nuevo, esto es para ilustrar lo limitados que somos como seres humanos. Morimos igual que los animales y cuando vemos a un animal o a una persona morir, se ven igual desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de ver qué pasa después de la muerte de los animales y los hombres. Versículo 22. Así pues, esto significa en conclusión. Observen lo que está diciendo aquí el versículo 22. Así pues, ¿por qué? ¿Conclusión de qué? Pues, ¿por qué? Por lo que acaba de decir en el versículo 21. Así pues, como vamos a morir y nuestro conocimiento de lo que viene después de la muerte es limitado, versículo 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? En otras palabras, disfruta de las bendiciones temporales que Dios te da, versículo 13, porque se van a acabar cuando mueras. Aquí entonces en Eclesiastés capítulo 3, Salomón explicó que Dios controla el momento y la duración y cada detalle de cada situación que enfrentas en tu vida. No nos dijo por qué ni para qué Dios nos hace pasar por todo lo que pasamos. Claro, hay otras partes de la Biblia que nos explican algo de eso. Por ejemplo, como creyentes Dios nos hace pasar por todo lo que Dios nos hace pasar en la vida es para que seamos más obedientes a Él, nos parezcamos más a Cristo, como dice Romanos 8, 28 y 29. Pero lo que Eclesiastés 3 nos enseña es que entender que Dios controla todo lo que vivimos nos debe llevar a asombrarnos en reverencia ante Dios y alejarnos del pecado. Y cuando hacemos esto, por su gracia, podemos enfrentar la vida como a Dios le agrada y disfrutar de cierta medida de gozo. Escuchen, cierta medida, porque todavía vivimos bajo la maldición y sus efectos de Génesis 3. No podemos vivir en una vida de gozo perfecto aquí en la tierra. Eso solo va a pasar en el cielo. Va a ser más evidente en el milenio porque el Señor va a atenuar, va a amortiguar, va a colchonar, va a minimizar los efectos de la maldición y el pecado de Génesis 3. Pero de manera perfecta va a ser en el cielo. Y estas verdades nos consuelan cuando Dios trae a nuestra vida situaciones difíciles. Oremos. Padre, te damos gracias por este privilegio que nos diste de estudiar este texto. Tan útil, nos humilla recordar lo limitados que somos polvo. Somos tan limitados en nuestra existencia física, en nuestra vida, en nuestra capacidad intelectual. Estamos tan limitados en nuestro conocimiento y como contraste tú eres perfecto. Tú tienes un plan eterno que solo tú conoces. Tú no cometes errores porque tú eres santo. No podemos estorbar ni cambiar nada de lo que tú decides hacer en nuestra vida. Oramos, Padre, porque estas verdades nos lleven a tener la actitud que nos mandas tener en este texto de temor a ti, para que lo que tú quieras que disfrutemos en esta vida, lo disfrutemos al máximo, conforme a tu voluntad. Reconocemos, Padre, que lo que más nos gusta es vivir tiempos de gozo, de placer, sin aflicción, sin lágrimas, sin sufrimiento. ¿Cómo nos encantaría vivir así?
pero oramos que esta realidad de que vivimos una vida en donde hay situaciones mixtas de gozo y de sufrimiento, que esto nos motive a poner la mira en las cosas de arriba, a anhelar el cielo en donde está Cristo, sentado a tu diestra, en donde ahí no hay muerte, ni dolor, ni sufrimiento. Que esto nos motive a ser más obedientes. Oramos, Padre, por hermanos que en estos momentos estén atravesando momentos de sufrimiento. Quizás estén sufriendo por alguna situación de injusticia en manos de algún pariente, compañero de trabajo, inclusive alguna autoridad corrupta. Oramos que tú los consueles, los fortalezcas, que recuerden que a ti no se te escapa nada, todo lo sabes, y tú vas a actuar en tu tiempo para que por tu gracia respondamos al mal con bien, dejando todo en tus manos. Pedimos tu gracia para tu gloria.